Las condiciones son sentencias que vamos a utilizar frecuentemente a lo largo de nuestro trabajo como programadores. De hecho, en este ejemplo podemos ver que ya hemos utilizado una de las condiciones más comunes. Esta es la sentencia condicional if. Utilizar la sentencia if es como preguntarle a nuestro programa si está cumpliendo algo, y en el caso de que se cumpla también le podemos indicar que es lo que queremos que haga. Esta sentencia que tenemos aquí, de hecho, la podemos leer de la siguiente forma. Si número x es mayor que 0 y número y es mayor que 0 y número z es mayor que 0, dentro del if podemos evaluar una o varias expresiones. En este caso estoy evaluando tres expresiones. Vamos a analizar la sintaxis de la sentencia if. Voy a quitar estas que habíamos agregado anteriormente. Esta es una sentencia if básica, la cual contiene la palabra reservada if. Y también contiene dentro de este paréntesis la expresión que queremos evaluar. En este caso, queremos saber si número x es mayor que 0. Posteriormente vamos a abrir las llaves y a cerrarlas también, y dentro de esas llaves vamos a colocar el código que queremos se ejecute si la condición que hemos puesto aquí cumple. Es decir, si el número x es mayor que 0, voy a escribir lo siguiente. X es mayor que 0. Cuando queremos que nuestro programa haga otra cosa, en el caso de la sentencia que no se cumple, podemos agregar la siguiente. Es la palabra reservada else. También vamos a abrir las llaves y a cerrarlas. Dentro vamos a colocar lo que queremos que pase si la sentencia if no se cumple. Es decir, si el número x no es mayor que 0. En ese caso, le pondría al usuario lo siguiente. Podríamos colocarlo como x no es mayor que 0. O para ser más exactos, podríamos agregar que x es menor o igual que 0. ¿Cómo sé que x es menor o igual a 0? Porque la condición me pregunta únicamente si x es mayor que 0. Por lo tanto, si no es mayor que 0, puede ser igual o puede ser menor. Voy a quitar la solicitud de número y y z, debido a que en este momento no la vamos a utilizar. Únicamente le voy a pedir a un número entero x al usuario. Y voy a evaluarlo mediante la sentencia if-else que hemos agregado. Voy a colocar menos 15, x no es mayor que 0, x es menor o igual a 0. Eso es lo que obtenemos. Este es el mensaje que me está devolviendo la consola. Debido a que el número que ingresé es menos 15, por lo tanto es menor o igual a 0. Si yo coloco un número mayor que 0, me indica que x es mayor que 0, es decir, que estamos entrando y ejecutando el código dentro de mi sentencia if.